Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. No, no estaba hablando, chicos, estaba alistando el documento y esperando que pues que todos estuvieran ya ingresados dentro de la clase para iniciar. Buenas noches. Em, ¿Cómo se sienten, chicos? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué dicha. Bien, profe, gracias. Ok, ya casi se acerca, ¿verdad? Tenemos 15 días, ¿verdad? Es así. Qué miedillo, No, pero tranquilos. Em, ahí, Alison sigue sin escuchar nada. No, profe, ya ahora sí. Ahora sí. Ok, tranquilos, es la materia que han visto, ¿verdad? Es todo lo que ustedes tienen, eso es lo que, lo que les va a salir, no les va a salir más. Para la próxima semana tenemos el último tema que sería el verbo, que es importante que lo vean porque sí les va a salir algunas preguntillas del verbo. Ya ese para terminar y el resto de clase que nos queda vamos a hacer práctica y la siguiente semana vamos a hacer toda la clase de práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un examen, ¿verdad? De los últimos que se han hecho, del 2020, 2021, ¿verdad? Lo que podamos conseguir y vamos a irlo realizando uno por uno, o sea, todo un examen. Esperemos que nos dé chance de realizarlo todo para que ustedes vean que los temas que salieron en el último examen, o por lo menos en uno de los últimos, si no logro conseguir el último, los temas que ustedes han visto y los que ustedes han estudiado, ¿verdad? Entonces, por esa parte, ustedes estén tranquilos. Ok, hoy vamos a ver el registro de aula, ¿verdad? Si ustedes ven ya, hemos ido viendo casi que todos los temas, ¿verdad? Que vienen en la tabla de especificaciones y ya ustedes tienen como bastante ahí encaminadillo, ¿verdad? Entonces, dice, estos son los registros de habla. Aquí lo que se hace es más o menos explicar qué características tiene el tipo de habla que se les está dando. Tenemos entre los que salen, ¿verdad? Lenguaje culto, lenguaje coloquial, lenguaje técnico, lenguaje científico y lenguaje literario, ¿verdad? Esos son los que les pueden salir que no todos, normalmente sale mucho el coloquial y el culto. Algunas veces sale el literario, pero más que todo el coloquial y el culto es el que les va a salir. Entonces, explicarles más bien como las características de ese tipo de lenguaje y darles un ejemplo, ¿verdad? Y luego con la práctica ustedes van a ir viendo cómo lo presentan en los exámenes. Ustedes ven que las prácticas del examen son bastante parecidas a lo que viene, a lo que sale en el examen. Entonces es bastante funcional practicar con exámenes ya realizados. Entonces dice que el primer estilo de habla o primer registro de habla es lenguaje culto. Ok, chicos, es muy importante que ustedes sepan en qué ocasiones podemos usar el lenguaje culto. Por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, a ver chicos, ¿cómo me expreso yo? ¿Cómo tengo que llegar yo a una entrevista de trabajo? ¿O cómo han llegado ustedes? Y profe, hablándolo, Ujú. un poquito bonito, ¿verdad? Ajá, exactamente. Yo no llego y Con digo, palabrillas de domingo. exactamente, palabrillas de domingo. Ese es el lenguaje culto. Ok, si a mí me dicen, yo estoy en busca de trabajo y a mí me dicen, y preséntese mañana, me llaman por teléfono, pero si está interesada,
Si usted está interesada, preséntese mañana a tal hora. Ok, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que preparar mi forma de vestir, ¿verdad? Tengo que arreglarme un poquito, por lo menos peinarme, pasarme un poquito de melula o algo así para verme bien, ¿verdad? En algún momento a mí me dijeron, quítese los lentes. Ya cuando ya le dan el trabajo, ya se los pone. ¿Por qué? Porque tengo que causar una buena impresión, ¿verdad? Ya una vez que usted toma el trabajo y que ya ven su desempeño, entonces ya digamos, no es que te empeces a relajar y a comportar como, no, pero ya están viéndola a usted actuar, y si usted trabaja bien y ven que es una buena pieza para la empresa, para el lugar, entonces te van a dejar ahí, ¿verdad? Quizás te hagan una que otra corrección, pero te van a dejar ahí. Pero en primer lugar, yo tengo que prepararme y tengo que causar una buena impresión. En primer lugar, vestimenta, comportamiento, ir bien presentable y muy importante el tipo de lenguaje. Como decía el compañero, tengo que usar palabras de domingo. Yo tengo que decir, buenas tardes, señor. eh, Aquí estoy, expresar todo lo que sé y todo mi currículum y todo mi experiencia laboral y demás, y causar una buena impresión inclusive, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí ya estamos utilizando un lenguaje culto. Posiblemente yo no voy a llegar a sentarme ahí todo fachoso, en pantaloneta y medio despeinado, porque posiblemente no me lo van a dar. Y peor aún, si llego, hey, mae, todo bien, o sea, no me lo van a dar. Y menos dependiendo del puesto que yo quiera optar, ¿verdad? Ok, entonces dice, el lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua, gracias a la cultura y educación a la que han accedido. Por ejemplo, sin más que añadir, quedo atento, quedo a su entera disposición. Entonces ve que la última frase em, hace como un ejemplo de cómo debemos de dirigirnos, ¿verdad? Vean ahí de forma escrita o de forma oral, yo puedo decir, bueno, me voy, si no hay más que agregar a la conversación, damos aquí por concluido y y quedo a su disposición, ¿verdad? Estaré atento a una llamada, a un mensaje, etcétera, ¿verdad? Un correo, ¿ven? Entonces ahí estamos dando un ejemplo y la persona va a quedar satisfecha, ¿verdad? La persona que nos entrevista o la persona con la cual estamos hablando va a quedar satisfecha y va a tener una buena impresión. El lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos. Chicos, ustedes están viendo el documento, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Es que a veces lo comparto y ustedes no lo ven, ¿verdad? Y no me doy cuenta. El lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizado en diferentes contextos informales o formales. Quienes hacen uso del se caracterizan por contar con un vocabulario rico en diferentes áreas del saber. Además, saben usar las palabras con propiedad, conjugar correctamente los verbos y construir frases cuya sintaxis es correcta, ¿verdad? Eso es muy importante. A la hora de expresarse, tengo que expresarme de una forma correcta. Como decía, utilizar bastantes sinónimos, ¿cómo se llama esto? Cacafonear mucho, que es como repetir mucho una palabra, ese tipo de muletillas, como decir verdad, o ciertos sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una estudiante de una compañera mía que la chiquita está en cuarto y ella, profe, y profe, y profe, y le dice a uno como 50,000 veces profe, ¿verdad? Y ya ella tiene esa muletilla, ¿verdad? Está repitiendo y profe, y te está contando algo. Y eso es una muletilla que hay que empezar a ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque ya las muletillas se te hacen costumbre y cuesta mucho quitarlas. En realidad la persona tiene que dedicarse demasiado y cuesta quitarlas. Esas muletillas las hay cuando la persona queda como en trance, ¿verdad? Como que no sé qué decir, entonces ahí va la muletilla, ¿verdad? Entonces, ahí es importante tener ideas claras para utilizar
bien como ese registro, esos registros de habla y no equivocarse en vocabulario, no es, inclusive, muy importante, a veces por cuestiones de costumbre empezamos a decir palabras incorrectas y no es porque no las sabemos decir, sino es por costumbre que hemos escuchado a nuestros papás, a nuestros abuelitos y demás. Entonces ahí seguimos nosotros, seguimos y no nos corregimos. Esa clase de palabras que no se dicen correctamente hay que corregir, ¿verdad? Como antes las personas adultas mayores dicen mucho es que me puse a espiar, ¿verdad? Me puse a observar, me puse a ver, eso hay que irlo corrigiendo. O hay otra que dicen mucho, hay personas que se dicen mucho, o por lo menos que yo he escuchado, em, de ahí en fuera, o por de encima, o, ¿ves? Entonces, me acuerdo una vez que una muchacha estaba dando en la iglesia un anuncio, ¿verdad? Y ella se estaba expresando muy bien, muy bien, y tenía bastante vocabulario, cómo hablar, y correcto y demás. Pero se le salió, la iglesia se llena, ¿verdad? Dijo ella, ahí se le cayó todo. ¿Ves? Entonces, con solo esa palabra, ahí se le cayó todo lo que había construido. Entonces, eso es lo que hay que empezar nosotros a ir corrigiendo, ¿verdad? En el caso, no solamente para efectos de examen, sino para efectos de que uno hay ocasiones que se tiene que expresar correcto. Ok, dice, el lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizados en diferentes contextos, informales o formales. Quienes hacen uso de este lenguaje se caracteriza por contar con un vocabulario rico en diferentes áreas del saber. Además, saben usar las palabras con propiedad, conjugar correctamente los verbos y construir frases cuya sintaxis es correcta. Ejemplo, la candente mañana de febrero en que Beatriz Betirbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó en un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se aportaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Jorge Luis Borges, ¿verdad? Entonces vean que acá tenemos un fragmento para que ustedes vean el ejemplo de un lenguaje culto. Vean que ustedes les pueden tomar cualquier fragmento de cualquier novela de las que ustedes les tienen sugeridas dentro de la tabla de especificaciones o temarios y decirles, el registro de habla que predomina en el anterior texto hace referencia a lenguaje culto, lenguaje coloquial, lenguaje literario, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes ven que hay expresiones como las que tenemos acá en el ejemplo, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó. Vean que aquí hay varias palabras, eh, por decirlo así, clave. Veamos la palabra candente, ¿verdad? Es como decía el compañero, una palabra como de domingo. Imperiosa, ¿verdad? Vamos a ver qué otra palabra hay. Ya no dije sentimentalismos, ¿verdad? Cartelera, ¿verdad? Constitución, ¿verdad? Incesante, vea que hay varias palabras, así, ¿verdad? Que se apartaba, ¿verdad? Hay varias palabras y vean que la sintaxis, las conjugaciones, los verbos está perfectamente estructurado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un lenguaje culto. Ahora bien, ¿cuál es el lenguaje coloquial, chicos?
Profe, no es el que uno habla así como día a día. Exactamente. Es el que uno habla día a día. Excelente, ¿verdad? Ese es el lenguaje en que uno puede estar un poco más relajado y que utilizamos cuando estamos más en confianza con una persona. Ya ahí ya no metamos como entrevista de trabajo, ni metamos cosas así como tan formales, sino es un lenguaje más informal. Ok, cuando yo estoy en casa, ¿cómo me proyecto a las personas de mi casa? ¿Cómo yo me expreso con ellos? Profe, ya ahí uno habla un poco más relajado, ¿verdad? Exactamente, un poquito más relajado, ya no utilizamos como tantas palabras de domingo, sino que ya hablamos como ya uno normalmente es, ¿verdad? Utilizamos palabras como más relajadas, ya ahí sí podemos utilizar como un vocabulario más de voz, mira, correte, mira, dame un campito acá, etcétera, ¿verdad? Sí tenemos que cuidar el asunto de costumbre, porque a veces cuando hablamos así mucho en nuestra casa, entonces nos cuesta, ¿verdad? Ya cuando tenemos una situación formal, cambiar esas costumbres, ¿verdad? Entonces sí, ahí hay que tener un poquito de, ¿cómo se llama? De cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, siempre me acuerdo de una anécdota, un lugar donde yo trabajé, donde eh, contrataron una profesora y súper carga, muy carga. La profesora sabía demasiado, tenía mucha experiencia, tenía muchos años de trabajar, los estudiantes aparentemente le aprobaban los exámenes, ¿verdad? Pero tenía un detalle, ¿verdad? Que ella no se expresaba normalmente, correctamente. Y eso es un problema, ¿verdad? Más cuando uno trabaja en escuelas de niños, ¿verdad? Los niños van y dicen a la casa, al papá no le parece correcto, qué manera es esa de expresarse, el papá tal vez espera, más si es de un centro privado, que se le eduque al niño con mucha perfección, ¿verdad? En cuanto oralmente, costumbres y todo lo demás. Y a veces los meten en centros privados chiquititos precisamente para que no se salgan, ¿verdad? De su control. Entonces, resulta que a pesar de todo el conocimiento, esta parte le afectó, ¿verdad? Entonces era algo que la profesora tenía que corregir. No sé si ella habrá aceptado las correcciones que se le hicieron en su momento, pero es importante y se los cuento, ¿verdad? Para que ustedes vean que a pesar de que tenía todo un título universitario y toda una experiencia y, y demás, esto le afectó. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En eso. En qué sitios puede uno expresarse y cómo se va a expresar. Y también la parte de costumbres, ¿verdad? Que si acostumbrarnos a expresar de cierta manera, pues tener cuidado ya cuando estamos en la parte laboral o dependiendo de alguna persona, etcétera, ¿verdad? Entonces dice el lenguaje coloquial. Es el uso del lenguaje en un contexto informal, como bien lo decía el compañero, ¿verdad? En nuestra casa ya es algo más relajadito. Y, y informal y desentendido, creo yo que dice ahí. Es el lenguaje habitual que utilizan las personas para comunicarse entre sí. Por ejemplo, buenísimo, o sea, a lo mejor, ¿verdad? Ven que ese ejemplo suena como más, ay, qué carga, muy súper chiva, ¿verdad? Cuando uno dice así, y tampoco son palabras malas, inclusive está como dentro del rango de costarriqueñismo, ¿verdad? Ay, qué chiva, buenísimo, pura vida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo has pasado? ¿Ves? Es un lenguaje más informal, más de amigos, más de personas en confianza. Es importante diferenciar el lenguaje coloquial del lenguaje formal que se utiliza en la mayoría de expresiones escritas. Muy importante eso, en la mayoría de expresiones escritas se utiliza este tipo de lenguaje, el formal. El coloquial no se utiliza tanto, a no ser que estemos hablando de una conchería o de una representación, ¿verdad? Que se representen los personajes tal y cual son, ¿verdad? Ok,
En el lenguaje escrito, el emisor está definido, pero el receptor no, como sucede en diarios o libros. Por eso, no se tiene la libertad de tomarse licencia para economizar palabras o utilizar expresiones derivadas de la oralidad. En las conversaciones, en familia, entre amigos, en el trabajo, se pueden incorporar expresiones informales porque el emisor y el receptor se reconocen como miembros del circuito comunicativo, ¿verdad? O sea, porque nos estamos reconociendo y tenemos ya ahí como una familiaridad y más confianza, ¿verdad? Durante mucho tiempo, el enfoque tradicional de la literatura no daba demasiada importancia al lenguaje coloquial, considerando que lo académico no debía tener vinculación alguna con los modos en los que las personas se comunican entre ellas. Ejemplos de algunas expresiones son uña y mugre. Venga para acá, mija. O sea, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, dicen que durante mucho tiempo el enfoque tradicional de la literatura no daba demasiada importancia al lenguaje coloquial, considerando que lo académico no debería tener vinculación alguna con los modos en que las personas se comuniquen entre ellos. A veces lo académico sí tiene que ver, ¿verdad? Entre más una persona se prepare, pues la misma persona se va exigiendo a sí misma qué quiere dar, ¿verdad? Y cómo quiere expresarse y cómo quiere que la vean otras personas. Entonces también eso es importante, chicos. Esto a mí me lo dijeron cuando yo estaba estudiando. Conforme ustedes se sigan preparando, ustedes tienen que irse corrigiendo su manera de actuar, su manera de comunicarse, su manera de ser, ¿verdad? Eh, eh, no puede haber un profesional, ¿verdad? Que se exprese mal, ¿verdad? A no ser que esté con todo, en un contexto totalmente, ¿verdad? De mucha confianza, ¿verdad? Pero sí es importante, aunque estemos en contexto de mucha confianza, pues sí relajarnos un poquito y no ser tan formales, pero no utilizar y caer como en algo tan relajado, ¿verdad? Yo soy como de ese criterio. Y me acuerdo, y yo siempre recuerdo a esa profesora que una vez me lo dijo, conforme ustedes se sigan preparando, chicos, también el nivel de preparación académico, pero también el nivel de preparación de ustedes como personas. Esa preparación académica se debe de reflejar en su persona, en cómo actúan, en cómo se expresan y en cómo ustedes, en su persona en sí, ¿verdad? No puede verse una persona que se va preparando y uno dice, qué raro, no me concuerda una cosa con otra, ¿verdad? Porque a veces uno hace como y no es que la persona que no esté preparada no se sepa comportar, porque ustedes me van a disculpar, hay personas que no están preparadas académicamente y tienen muy buenos hábitos expresivos de comportamiento, ¿verdad? Se saben comportar y se saben mantener. Porque también vamos a la parte de valores, que los valores se cultivan en la casa, ¿verdad? En el hogar. Entonces, también esa parte es importante. Dice, el lenguaje técnico pertenece a ciertos ámbitos específicos, ya sean profesionales, oficios o áreas vinculadas a un conocimiento en particular. Es el lenguaje que se utiliza en el ámbito de las finanzas, la medicina, la música o astronomía. Por ejemplo, inductancia, diatónico, estaflación, ejemplos de lenguaje técnico, ¿verdad? Entonces, el lenguaje técnico pertenece a ciertos ámbitos específicos, ¿verdad? Cuando ya uno le hablan de ciertos oficios, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que sabe mucho de carros, armar y desarmar. Yo no sé nada de eso, entonces
Es un lenguaje muy técnico para mí. La persona que sabe mucho no sé, de siembras, por ejemplo, ¿verdad? Eso de abonos, de momentos de sembrar, de momentos de descansar la tierra, de técnicas de rosa, etcétera, ¿verdad? De riego, técnicas, ciertas técnicas. O sea, eso es un lenguaje técnico en su área, en un oficio específico. Las personas que saben mucho de panadería, por ejemplo, mi hermano tiene ese oficio, entonces él sabe mucho de eso porque ha trabajado muchos años, entonces ya es un lenguaje técnico, ¿verdad? En ese oficio, él sabe de amasar, de en qué momento se debe dejar hecha la masa, a veces un cierto saborcillo, uno le dice, es que mira, este pan tiene un cierto saborcillo, y él dice, ah, no, es que lo dejaron seguro hecho de la noche, llegaron y lo hicieron en la madrugada, es eso, ok. Entonces tiene el lenguaje propiamente técnico de máquinas y demás de este oficio específicamente. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos que yo les doy, pero también está el tema de finanzas, medicina, ¿verdad? Que son oficios específicos. Los temas de finanzas son muy dados, ¿verdad? Que uno a veces le dicen, no entendí, ¿verdad? Pero la persona que se desarrolla y se desenvuelve en este medio sabe mucho de estas cosas. Igual en medicina, a veces uno le dice el nombre de un medicamento y rarísimo y uno dice, bueno, no sé qué es, pero ya uno va y lo busca, así es bueno para tal cosa, para lo otro, sí, sí, buenísimo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces es un lenguaje completamente técnico de un oficio en específico. Dice, finanzas. La brecha crecimiento entre el dólar oficial y el blue impacta de lleno en la estrategia. Cambiaría que tiene el Banco Central, que cada vez que requiere poner a la venta más divisas a fin de mantener el ritmo de evaluación actual. En este contexto vale recordar que las reversas brutas cerraron el mes en, en, en torno a los $200,000, nada mal tras 6 meses de estanflación, ¿verdad? Entonces, chicos, vean que eso es un lenguaje totalmente técnico en este tema, ¿verdad? Y que uno a veces no entiende mucho cuando a uno le dicen, bueno, se está hablando de que subió el dólar, de que esto está, que la bolsa, que no sé qué, que se cayó, que subió, que se vendió, ¿verdad? Uno no entiende mucho de esta parte, pero quien lo entiende es un lenguaje completamente técnico. Ok, en el caso de la medicina es otro ejemplo, la incapacidad por parte del cuerpo para producir insulina o bien su resistencia a la misma genera síntomas como cansancio, visión borrosa, sed y hambre. Los tratamientos para hacerse frente a la diabetes van desde la actividad física, la dieta y la medicación hasta la insulinoterapia, ¿verdad? Ok, entonces este sería uno. Ahora vamos a ver, el lenguaje científico es el que se utiliza en los artículos y libros especializados de los distintos campos de la ciencia biológica, física, química, medicina, geológica, astronómica, tecnológica, informática, etcétera, ¿verdad? Son artículos totalmente específicos de estas ramas, ¿verdad? Libros especializados en este tipo de temas, ¿verdad? Y veamos uno de los ejemplos en botánica. Vean que está totalmente, es un lenguaje científico, la papa o patata, y tenemos ahí entre comillas el nombre científico, es una especie alimenticia de la familia de las Solanaceas, originarias de los Andes. Es una planta herbácea, tuberosa, perenne a través de sus tubérculos caducifolia de tallo semidecumbente que puede alcanzar hasta el metro de altura, ¿verdad? Entonces, vean, totalmente científico el lenguaje, ¿verdad? Ahí vemos el ejemplo. Y por último, sería el lenguaje literario. ¿Qué lenguaje literario? Dice, es un tipo de lenguaje que se destaca por hacer un uso estético y estilístico de la lengua. Lo anterior significa que a diferencia del lenguaje cotidiano que usamos en nuestro día a día, con el fin exclusivo de comunicar el lenguaje literario es embellecido para transmitir una idea de modo estético. El lenguaje literario lo podemos
comprender perfectamente dentro de los géneros de la literatura. Entonces recordemos cuando hablamos lenguaje figurado, ¿verdad? Cuando metemos recordemos cuando vimos la poesía, cuando metemos algún tipo de metáfora, algún tipo de comparación como el símil, exageraciones, o personificaciones, cuando decimos si las rosas cantaron y toda la vida se alegró y no sé qué, entonces se embellece el lenguaje de esa manera, ¿verdad? Entonces, dice, las figuras literarias son las reinas indiscutibles dentro del lenguaje literario. Se denominan figuras literarias a las formas no convencionales de usar el lenguaje con el fin de embellecerlo para persuadir o generar efectos emocionales en el lector. Dentro de las figuras literarias encontramos la metáfora, el símil, la perifrasis, la sinecdote o la ironía. Un ejemplo de esto es cuando decimos serena como el cielo de verano, sus labios de fresa o un corazón cantante, ¿verdad? Entonces vean que esas últimas frases embellecen, ¿verdad? El texto, entonces eso predomina el lenguaje literario. Chicos, ¿dudas? Profe, hasta ahora no. Ok, estamos Oh, claro, claritos con, profe. ajá, con cada tipo de lenguaje. Sí, profe. Ah, bueno. Ok. Entonces vamos a cerrar este documento y vamos a irnos a el otro, ¿verdad? Que son las oraciones, que es el otro tema que nos hacía falta y cerraríamos la próxima semana con el verbo y ya terminaríamos, ¿verdad? Entonces dice, esta es muy sencilla y vamos a sacar como la pizarrita, vamos a ver. Vamos a sacar la pizarrita, ¿ok? Y vamos a decir que normalmente conocemos las oraciones, ¿verdad? Como de, vamos a ver. Dice, Juan compró pan en la panadería, ¿verdad? Esto es una oración común y corriente, como lo que nosotros normalmente conocemos. Y vemos que el sujeto, vemos que la oración tiene dos partes. ¿Cuál sería esa parte? Esas partes de la oración, vamos a ver, vamos a recordar. Profe, yo creo que son el sujeto, Ujú. el ¿Qué más? verbo, Ajá, y si no me equivoco, si me equivoco, corríjame, el predicado, algo así, ¿no? exactamente. Y el predicado. Sujeto, verbo y predicado. Entonces recordemos que el sujeto es quien ejecuta la acción, ¿verdad? En este caso, ¿quién hace la acción acá? ¿Quién compra pan? Juan, Juan. Entonces, él es el sujeto, ¿verdad? El verbo sería la acción. ¿Cuál sería? De todas esas palabras que nos quedan, compró pan en la panadería, ¿cuál es la acción? compró, Ajá. Compró, muy bien. Compró es la acción, este es el verbo. Y nos queda pan en la panadería. ¿Qué compró Juan? pan, Compró pan en la panadería, ¿verdad? Entonces, a partir de compró, iría el predicado. Todo esto es el predicado. Dentro del predicado está el verbo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, en algunas ocasiones, el sujeto viene en otra parte, no en el principio, pero bueno, ¿verdad? Por el momento no nos vamos a complicar. Ya eso sería para los próximos cursos, noveno